El panorama no es nada halagüeño. Noticias como estas están apareciendo continuamente. Esta precisamente es del día de ayer. La explosión de la burbuja inmobiliaria en España. Si eres inversor, vendedor de viviendas, tienes intención de comprar o eres profesional inmobiliario, no solamente en España, en el resto del mundo, ten muy en cuenta 3 errores que cometen las personas cuando hay este tipo de crisis. Yo ya atravesé la mayor crisis inmobiliaria que te puedas imaginar. Me arruiné completamente y no quiero que eso te ocurra a ti. Por eso te voy a enseñar 3 errores fundamentales, porque sabes que en las crisis hay personas que se arruinan y también sube el número de ricos, de gente que se hace rica. Te explico cómo. Por cierto, suscríbete si no quieres perderte información de altísimo valor que estoy todos los días subiendo para ti, para que no cometas errores y para que te empoderes para alcanzar, si quieres, la libertad financiera gracias al sector inmobiliario. Vamos para allá. ¿Cómo evitar 3 errores que van a hacer que te arruines en la siguiente crisis que viene inmobiliaria? Ya sabes que el sector inmobiliario después arrastra otros muchos sectores porque mueve mucha economía, mueve muchos impuestos, mueve muchos sectores. Es como el sector del automóvil, generan muchísimo trabajo y generan muchísimo para cualquier país. Por lo tanto, cuando se avecina una crisis inmobiliaria es el anticipo de una crisis global y todos los medios de comunicación nos están diciendo lo que va a ocurrir y ahí viene el principio de lo que va a pasar. Porque lo que dicen los medios de comunicación, lamentablemente la gente nos lo creemos, la gente normalmente se lo cree. Y cuando establecen una creencia colectiva, eso se hace una realidad. Y es así como nos manipulan y nos programan los telediarios, los noticiarios. ¿No te has dado cuenta que todos son malas noticias? Nos programan, por eso se llaman programas de televisión, programas para que te programen la mente. Y ahí es donde hay una gran diferencia entre la gente que se arruina en las crisis porque se cree todo eso malo y la gente que sale adelante. Te voy a dar hoy 3 claves. Soy Juanjo García, profesional inmobiliario desde el año 2005, autor de esta trilogía, El inversor inmobiliario millonario, creador de este movimiento Cirugía Inmobiliaria para que a través del sector inmobiliario alcances la libertad económica financiera o prosperes en tu negocio o hagas las inversiones o las compras o las ventas tal y como te gustaría hacerlas, porque todo es el 80% mentalidad y el resto es estrategia. Y lo primero que tenemos que hacer es eso, no someternos a las creencias que nos quieren inculcar. Quiero cambiar esa creencia que va a tener la mayoría de la gente y que tú no tienes que tenerla. Esto es todo psicología. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en las crisis hay gente que se hace mucho más rica y otra gente queda completamente arruinada? En las crisis el dinero no desaparece, lo que hace el dinero es cambiar de unas manos a otras. Si quieres ser de los inteligentes, de los que no te quedes sin dinero y por el contrario venga más dinero hacia ti, presta mucha atención, sobre todo al último de los tips. Y el primer error, la creencia más popular de todas las personas que se abocan al fracaso y a la negatividad es no se vende nada. ¿Has oído alguna vez esa expresión? No se vende nada. En todos los sectores, absolutamente en todos los sectores, no se vende nada. Me arruiné en el año 2005, que me estafó una agencia, una franquicia inmobiliaria, y me volví a arruinar en el 2008 cuando estaba empezando a remontar. Fue una catástrofe absoluta, me quedé con menos muchos miles de euros y no podía salir adelante a buscar un trabajo, aparte de porque no había trabajo, porque un salario normal no me llegaría para cubrir mi vida, para poder comer y beber, para pagar la pensión de alimentos, para pagar toda la circunstancia que tenía yo personal y para pagar mis deudas, unas deudas terribles que tenía. Entonces tuve que reinventarme, tuve que hacer algo que sacas de dentro, que sacas de tu corazón, que no te queda otro remedio. En plena crisis lo que hice fue contagiarme de la mentalidad de una persona con mucho éxito. Me prestó una mesa en su despacho. Si eres estudiante o eres seguidor mío ya conocerás esa historia. Me dejó una mesa, yo solamente tenía un portátil y una base de datos y me dejó una mesa en un rincón de su despacho y me dijo a trabajar. Me puse a trabajar y el estar en contacto con esa persona, una persona de altísimo
nivel, aparte de económico, nivel personal y nivel de conocimientos, de gestión de empresa, gestión de personal. Me contagié de todo eso, pero sobre todo, esa mentalidad que quiero compartir contigo. Esa mentalidad de que cuando todos se arruinaron, él continuaba siendo rico y se hizo aún más rico. Y pude penetrar dentro de mí, dentro de mi piel, dentro de mis poros, aquella mentalidad. Gracias a toda esa mentalidad que me contagié, puedo disfrutar de una libertad económica y financiera gracias a las inversiones inmobiliarias que he realizado, inversiones inteligentes que continúo haciendo y que he ayudado a cientos de inversores a hacer y yo también he realizado. Me estoy enrollando la hostia. Venga, Juanjo, tira ya con los errores. Bueno, la primera creencia que tienes que tener, que tienes que quitar, que tienes que cambiar, hay la creencia popular de no se vende nada. Tú tienes que saber que el mercado nunca se queda a cero. El mercado nunca se queda a cero. Grábatelo a fuego. El mercado nunca se queda a cero. Siempre hay compra-venta de viviendas, de coches, de comida. Elemento de primera necesidad, la vivienda. La gente necesita vivir en algún sitio y pocas personas viven debajo del puente. La gente necesita casas. ¿Y qué se hace con las casas? Se alquilan, se compran, se venden. Cuando hay una compra hay una venta. Entonces hay mercado inmobiliario. Aún en la peor de las crisis hay mercado inmobiliario. Y aquí tienes que tener en cuenta otra cosa, la ley de la oferta y la demanda. Si eres intermediario, sabes que hay una curva. A veces hay más oferta y a veces hay más demanda. A veces hay muchas viviendas y poquitos compradores y a veces hay muchos compradores y poquitas viviendas. ¿Qué hace eso? Que el mercado de la vivienda suba el precio o baje el precio. Cuando hay pocos compradores y muchas viviendas, ¿qué sucede? Baja el precio, porque las viviendas tienen que competir entre ellas para adjudicarse a esos poquitos compradores. ¿Y qué es lo que hacen? Bajar el precio para ser más competitivas. Cuando ocurre lo contrario, que es lo que viene pasando estos últimos años, es que hay muchos compradores, mucha gente queriendo comprar, queriendo invertir, la economía está bien y las viviendas ven que tienen muchos candidatos. Voy a subir el precio, voy a ver si encuentro un candidato con más dinero. Entonces es la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha demanda, suben los precios. Cuando hay poca demanda, bajan los precios. En las crisis, ¿qué ocurre? Que escasea la demanda por el miedo. Ese es el último de los tips y te voy a dar 3 claves para hacer con el miedo. ¿Qué es lo que tienes que hacer con el miedo? Pero primero te voy a decir el segundo error. Cuando ya sabes y tienes integrado que el mercado nunca se queda a cero, tienes que tener en cuenta la siguiente frase. Recuerdo un director de banco que en plena crisis nos tomamos un café. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y comentamos una noticia que era muy habitual en los medios de comunicación de España, que era el paro en España. El paro de la población activa había subido a casi un 25%. Una noticia fatídica que se recreaban todos y se regocijaban todos los medios de comunicación en esa mala noticia. Todos son malas noticias para los medios de comunicación y cuando hay una noticia mala de donde pueden sacar chicha, ahí van y meten y nos meten todos los días. Me tomé un café con este director de banco y comentando con él me dijo: nosotros estamos muy bien, la crisis está afectando, pero nosotros sabemos que detrás de ese 25% de personas que no tienen trabajo hay un 75% de personas que tienen trabajo y tienen sueldo y están acojonados. Y como están acojonados, no hacen nada con su dinero y nosotros tenemos su dinero en el banco. El 75% de la población activa es donde se regeneraba, donde el banco hacía su negocio. No en el 25% que hacen los medios de comunicación que te centres para que veas que mal está todo y te justifiques, bueno, estoy mal, pero bueno, como el 25% está mal. Y aquí también es donde tienes que cambiar esa creencia. Fíjate en dónde está el dinero. Y te digo esta frase que yo me la repetía todos los días en aquella crisis, que me la dijo un cliente, un inversor, compró 10 viviendas en menos de 2 meses y me dijo: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y yo no paraba de buscar los peces y al principio no me salía, pero a base de repetirme esa frase, a río revuelto, ganancia de pescadores. El río estaba revuelto, el mercado estaba incierto, pero sí que es verdad que había buenos peces para los pescadores hábiles, para ese pequeño porcentaje de los que prosperan, porque no se creen lo que la mayoría se tiene que creer. Es una cuestión de creencias y de psicología. Y ahí voy con el tercer tip,
que es el más importante de todos, porque lo que hacen estas noticias es acojonarte, meterte un miedo tremendo, es como un rebaño de ovejas. ¿Por qué el rebaño de ovejas va donde quiere el pastor? Porque tiene un perro lobo que ladra, y la oveja, cuando tiene miedo y la están ladrando, va donde quiere el pastor. Y eso es lo que nos están haciendo, llevándonos a través del miedo donde ellos quieren. Pero hay personas que no tenemos miedo. Perdón, aquí está el tip. El miedo tienes que saber que no lo puedes evitar. El miedo lo vas a sentir porque es un sentimiento primitivo que maneja nuestra mente para protegernos porque la mente tiene la función primordial de hacernos sobrevivir y por eso te hace sentir miedo, para evitar el peligro. Y las noticias que son un peligro y tú tienes que evitarlo y por eso sientes miedo. Y el miedo lo puedes sentir, pero lo puedes utilizar. El miedo te va a hacer 3 reacciones. Primera, puedes huir, irte corriendo. Segunda, te puedes paralizar. O tercera, te puedes enfrentar a ello. Esto nos viene de nuestros ancestros. Cuando a un hombre primitivo se le aparecía un león o un mamut, ¿qué hacía? Esas 3 cosas. O se paralizaba, porque su mente hace que se paralice para protegerle y no reacciona ante ese temor, o se iba corriendo, o cogía su lanza y se enfrentaba al mamut y llevaba comida a toda su familia. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Apalancarte de ese miedo. Cuando sientas ese miedo, decir, bueno, va a haber gente que se paralice, va a haber gente que se vaya corriendo, pero yo me voy a enfrentar a esta situación, voy a coger los peces en este río revuelto, voy a creer que hay mercado, porque realmente el mercado nunca se queda cero, y voy a salir adelante aprovechando. ¿Cómo puedes aprovechar la crisis? Pues haciendo que ese miedo te empodere, que ese miedo te lleve a el siguiente nivel, que ese miedo sepas que hay personas que se quedan paradas, personas que no hacen absolutamente nada, personas que se han ido corriendo y el mercado se queda mucho más libre para el que supera el miedo, para el que utiliza el miedo a su favor. Si quieres profundizar en todos estos conocimientos, te recomiendo Guía Fácil para encontrar chollos inmobiliarios. Seguramente le cambie el título porque las personas que lo están leyendo me están diciendo que les despistaba un poco el título. No solamente se trata de encontrar buenas oportunidades inmobiliarias, tiene un 90% de estrategias mentales como las que te estoy diciendo el día de hoy, porque a mí son las que me han servido para llegar a alcanzar la libertad financiera a través de mis inversiones. Aconsejo y asesoro a cientos de inversores todos los años. He vendido más de 1000 viviendas, más de 1000 compraventas, participando en todos y cada uno de los procesos. Viviendas para invertir, viviendas para vivir, todo tipo, te puedes imaginar. Te lo dejo aquí, un enlace en mi página web, o también en Amazon lo tienes. No lo dudes, porque tienes información de grandísimo interés para empoderarte, sacar la mejor versión de ti que la tienes dentro. Descubre el inversor inmobiliario que llevas dentro, descubre la persona millonaria que llevas dentro. No se trata de descubrirlo, se trata de conectarte con ella, porque está ahí, solamente tienes que conectarte contigo mismo. Nos vemos, chao. La verdad es que es un método totalmente fiable. Todas mis expectativas fueron superadas. En un año así aprendí mucho y le agradezco pues, todo lo que me enseñó. Juanjo tiene una gran experiencia y te aporta pues, mucha tranquilidad y mucha seguridad. Juanjo te guía, te ayuda y te lleva de la mano hasta esas metas. Pero todo depende de una persona. Es un método muy bueno. Este método es para gente ambiciosa, gente que quiere ganar mucho dinero. Si estás pensando en dedicarte a esto, que es un sector muy apasionado, yo te aconsejo que lo hagas de la mano de Juanjo. Entonces, no lo dudes.